Buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Siempre es un gran honor y un gran privilegio, pero sobre todo una gran responsabilidad. Hablar de un Dios tan santo y sublime no deja de producir temor y temblor. En esta mañana hermosa que Dios nos regala, quiero que leamos una porción de la palabra. Necesito que me ayuden con la lectura. Marcos capítulo 1, 21, 28. No vamos a cubrir todo este texto, esta porción, pero la idea es que lo miremos para que nos contextualicemos un poquito. Vamos a compartir bajo la temática admiración más no transformación. Admiración más no transformación. Voy a pedirle a alguien nos haga la lectura, o si tienen a bien, 2, 3, 4 personas nos puedan realizar esta lectura. Amén. Marcos 1 del 21 al 28. Dice la palabra del Señor así. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Soberano y eterno Dios, habla porque tus siervos escuchamos, Señor. Ábrenos el entendimiento y que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos extraer, Señor, de esta porción alimento para nuestras almas, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, quiero que analicemos un poquito. La verdad que hay mucho por aprender de aquí. El tiempo es muy limitado y la idea solo es que trabajemos con el verbo admirar. Solo esa es la idea, que podamos mirar, porque no nos alcanza el tiempo para hablar respecto cuando los demonios preguntan: ¿has venido para destruirnos? ¿De qué destrucción está hablando allí? No nos va a dar el tiempo. Tampoco nos va a dar el tiempo para hablar de la enseñanza de Jesús en la sinagoga. Entonces, vamos a mirar un poquito y usted puede de una manera muy rápida analizar que el contexto que rodea esta perícopa, viene Marcos hablándole a una población, para que usted se haga la idea, a una población que está pasando dificultad, problemas, persecuciones, muertes, a causa de su fe. Una generación que está mirando y observando cómo están muriendo sus líderes por manos de Nerón. Y a esta
comunidad principal que Marcos le escribe. Este Marcos es el mismo Juan Marcos que usted más adelante en el libro de los Hechos, en Filipenses, en Timoteo, en el mismo Pedro, bueno, en casi todas las cartas, usted va a encontrar a un Pablo hablando de Juan Marcos, va a encontrar a Pedro hablando de Juan Marcos. Es este mismo que Dios toma para escribir el Evangelio de Marcos. Ahora, este hombre entrega su Evangelio con su nombre gentil, romano, porque habla o va a escribir a una comunidad gentil romana. Mire que no utiliza su nombre hebreo, Juan. Y Juan Marcos o Marcos introduce su evangelio y presenta a Jesús como el Mesías. El evangelio del Mesías, de Jesucristo, Hijo de Dios, a una población que está viviendo un momento de desesperanza, de angustia, de persecución, como lo dije anteriormente. Es a esta comunidad que llega el evangelio, las buenas noticias. El evangelio no del emperador romano, porque Marcos es el primer escritor que introduce esta palabra, evangelio. Pero en Roma se hablaba de un evangelio cuando el emperador tenía que comunicar una buena noticia. Pero Juan Marcos está diciendo, esta es la mejor noticia que puede llegar a nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Juan Marcos va, y usted lo puede observar, va a apuntarle a la autoridad de Jesús para ministrar. La autoridad de Jesús que tiene, porque es el Hijo de Dios. Y usted puede mirarlo rápidamente, cómo Dios Padre autentica el carácter, la esencia de Jesús. Es el Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego sale rápidamente de esta escena y Juan Marcos nos va a decir que es el Espíritu de Dios que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo, por Satanás, donde Jesús le vence como hombre. Pero usted puede también observar cómo las bestias feroces, los animales feroces, se rinden ante su Creador. No se lo comen, porque reconocen esa autoridad de Jesús. Y entonces en esa dinámica Jesús pasa por Galilea, llama a 4 hombres, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, y puede mostrar una vez Juan Marcos esa autoridad, esa voz que creó los cielos y la tierra, donde podemos ver esa voz irresistible. Juan, Jacobo, Andrés y Pedro atienden a esa voz. Hay una voz irresistible, hay una voz que es autoridad en la tierra. Y usted va a observar cómo ellos van entrando y entran a la ciudad de Capernaum, una ciudad donde estaba asentada en tinieblas, donde había tinieblas, donde había una problemática, donde había un hombre endemoniado, y de eso no voy a hablar hoy a causa del tiempo. Y Jesús empieza a entrar los días de reposo. Usted puede observar el texto que dice, y entrando a Capernaum, los días de reposo. Y llegó un día de reposo donde Jesús lo invitaron a predicar en la sinagoga. A la sinagoga entraban solamente rabinos invitados por el jefe de la sinagoga, hombres que ellos creían que eran aptos para enseñar, competentes. Es decir, los hombres estaban mirando que Jesús era un hombre competente para enseñar, y de esto no voy a hablar tampoco. Mire lo que está pasando allí en la sinagoga.
El texto nos va a decir que Jesús abre su boca y empieza a enseñar. E inmediatamente, hermanos, podemos mirar el primer verbo que quiero que trabajemos. Versículo 22 dice, y se admiraban. Admirar. ¿Quiénes se admiraban? ¿Y de qué se admiraban? ¿Y por qué se admiraban? Bueno, se admiraban los hombres que estaban allí en la sinagoga. ¿Y por qué se admiraban? Se admiraban de la doctrina, de la palabra, cómo Jesús expone la palabra, predica la palabra. Y usted puede admirar que inmediatamente ellos hacen una comparación que se vuelve en un contraste. Y ellos dicen, pero este hombre no enseña como la autoridad máxima que nosotros tenemos, los cuales son los escribas. Recuerde que los escribas autoridad para enseñar la Torá, era autoridad para enseñar la palabra del Señor. Pero inmediatamente ellos no predican como este joven. Hay algo diferente en este joven. Y usted puede observar en todo el Nuevo Testamento en qué consiste la diferencia. Los escribas, cuando predicaban, según cuentan la historia, basaban su argumento y su predicación en teóricos. Ellos decían, así dice el rabino fulano de tal, así dice el rabino fulano de tal. Mas Jesús no decía así. Jesús se citaba a sí mismo. Oíste que fue dicho, Sermón del Monte, mas yo os digo. Se citaba porque Él era la palabra de Dios encarnada. Él era el verbo de Dios hecho carne. Era la autoridad máxima. Y esto causa admiración. Por eso le he colocado en esta mañana a este título, admiración, mas no transformación. Y usted puede observar el texto cómo termina. Inicia con admiración, versículo 22, y termina con admiración. El versículo nos va a decir que ellos se asombraron. Algunas otras versiones nos van a decir, y ellos se admiraron, versículo 27, y todos se asombraron. Otra versión nos va a decir, y todos se admiraron. ¿Y por qué se admiraron? Porque no solamente enseñaba con autoridad, sino que también los espíritus inmundos le obedecen. Y es de aquí donde surge la pregunta de ellos, fruto de esa admiración que están trabajando en su ser interior, pero también lo sacan a flote. Ya formaron un comentario dentro de la sinagoga. ¿Y cuál era el comentario? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este hombre que con autoridad habla, que con autoridad enseña? ¿Quién es este hombre que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? ¿Quién es este? Y usted va a empezar a observar cómo Marcos empieza a trabajar esta pregunta frente a la comunidad de Capernaum. ¿Quién es este? Hermanos, y rápidamente tenemos que ir a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con nosotros?
¿Qué está provocando las enseñanzas de Jesús en nosotros? ¿Acaso, hermanos, llegamos a la congregación y nos admiramos de la predicación el día domingo? Nos deleitamos, Dios nos habló, y en nuestro ser interior nos admiramos de la palabra, nos gozamos por la palabra. Versículo 27, parte B dice, discutían entre sí, susuteo en griego, y significa investigar juntamente, es decir, controvertir. Ellos estaban discutiendo entre sí en qué radicaba esta autoridad, porque hablaba diferente, porque predicaba diferente, porque les enseñaba diferente. Hermanos, los asistentes, los presentes en la sinagoga, reconocieron la autoridad de Jesús a la hora de enseñar, reconocieron la autoridad de Jesús que ejercía sobre los espíritus inmundos, pero solamente se admiraron, mas no fueron transformados. Solo se admiraron, mas no reconocieron que estaban enfrente de su Creador, que estaban enfrente de su Hacedor. Hermano, no así las fieras del campo. Las fieras del campo se rindieron ante la autoridad de Jesús. Los ángeles del cielo vinieron y sirvieron a Jesús. Los demonios se admiran. Y usted puede mirar esa palabra, ¡ah!, y aparecen dos signos de admiración. Sabemos quién eres. Ahora, recuerde que Jesucristo no creó demonios. Jesús creó ángeles. Pero aún los demonios en su condición, hermano, estos ángeles caídos en su condición caída, reconocen a Jesús. ¿Qué está ocasionando las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud con la cual usted llega a la iglesia? Esa es nuestra sinagoga. Usted solo va para admirarse y discutir acerca de lo que se predica. Pero la exposición de la palabra no causa un arrepentimiento, no causa una transformación en su vida ni en mi vida. Seguimos siendo los mismos y con las mismas cosas. ¿Cuántas veces en lugar, hermano, de traer una transformación, salimos murmurando de la predicación y del predicador? Mi asombro de la profundidad con la cual ese hombre o esa mujer de turno expone la palabra, pero no dejo que ella me cambie. Tengo la Biblia muy marcada, muy señalada, muy resaltada, pero no dejo que la Biblia remarque mi vida y la cambie. Hoy el Señor nos está llamando para que salgamos
de ese asombro, de esa admiración, y podamos atender y podamos ser cambiados por el poder de la palabra. Es tiempo ya, hermanos, es tiempo ya que la Biblia nos transforme. No puede ser, hermano, que sigamos con lo mismo y con las mismas cosas que cuando conocimos al Señor. No, hermanos, es menester que atendamos al mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Qué nos está enseñando Dios hoy? ¿Qué te está enseñando Dios hoy? Que debe de ser rendido. Mire, estos demonios tenían una buena teología. Ellos reconocen la parte humana de Jesús y reconocen la parte divina de Jesús. Sabemos quién eres. Jesús de Nazaret. Jesús Nazareno. Pero también le llaman el Santo de Dios. No es suficiente, hermanos, tener una buena teología. Si esa buena teología no conduce mi vida a una transformación, esa buena teología que usted y yo decimos tener es espuria, es falsa. Por lo demás, hermanos, si mi creer, óigalo muy bien, si mi creer es igual, si mi creer no produce una transformación en mi vida, hermanos, mi creer se vuelve igual o inferior al creer de los demonios. Esto es fuerte, pero es la Biblia que lo está diciendo. Basta ya, hermanos, de jugar a ser evangélico. Necesitamos que el evangelio nos transforme. No podemos servir a Dios con la voz de Jacob y con las manos de Esaú. No, no se puede, hermanos. El evangelio de Dios tiene, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para transformación. Hoy nosotros tenemos que pasar de la admiración a la transformación. Estos demonios reconocieron a Jesús, pero no podían ser transformados. No podían ser perdonados. No tuvieron el perdón. Pero la comunidad, el hombre, no reconoció que estaba frente al Mesías, al Hijo de Dios, y solo se quedó admirando lo que Jesús hacía. Hermanos, ¿cuál es la línea donde estamos?
Es la palabra la que está ocasionando el cambio en mí. Es la palabra la que está produciendo la fe, el arrepentimiento y la transformación, hermano, en mi vida. No puede ser que usted y yo nos deleitemos en cada predicación, pero no vivamos ni el 0.0.1. No, hermanos. No, hermano. Dios no solamente nos ha llamado para admirarnos de su grandeza, sino para que su grandeza nos transforme. No puede ser, hermanos. No puede ser que y seamos creyentes de antaños y todavía estemos odiando al hermano. No puede ser, hermano, que nos reunamos para murmurar del hermano. ¿Y acaso no hemos leído? ¿Y acaso no nos han predicado y no nos han enseñado que odiar es pecado? ¿Acaso no nos han enseñado que aborrecer al hermano es pecado? Bueno, ¿qué está provocando la enseñanza de Jesús en mi vida? Vuelvo y le digo, hermanos, si no me transforma la palabra de Dios escuchada, hermano, mi creer es igual o inferior a los demonios. Santiago lo diría así. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú lo crees? Entonces le diría la iglesia del primer siglo: sí, Santiago, creemos. Escuchen lo que sigue. También los demonios no solamente creen, sino que tiemblan. Tiemblan. Hermanos, yo estoy asustado. Yo estoy muy preocupado. Y hoy váyase con esta pregunta: ¿qué está provocando las enseñanzas de Jesús en mi vida? Pastor, ¿y cuándo yo escucho a Jesús hablar? Bueno, usted lo escucha hablar cuando abre su Biblia. Usted lo escucha hablar cuando escucha la palabra. ¿Qué está provocando la palabra en mi vida? Arrepentimiento, transformación o solo admiración. Viene el predicador tal y vamos a admirar y nos volvemos creyentes de eventos, pero quedamos igual. Admiración, mas no transformación. Hoy el Señor nos llama a no solamente admirar su palabra, sino a dejar que su palabra nos transforme. Soberano Dios, en esta mañana, al acercarme a tu palabra, mi corazón, Señor, reconoce cuánto te necesito, Dios. Padre, porque solamente he sido un oidor, mas no un hacedor.
Padre, porque solamente he hecho admirarme de ti, pero no he dejado que tú me transformes. Perdóname, Señor. Perdóname, oh Dios. Padre, pero te pido en este momento que me transformes, que moldees mi vida a tu imagen. Ayúdame, oh Dios. Ayuda a mis hermanas y a mis hermanos. Mira con lo que están luchando, Señor. Mira lo que ya se volvió natural para ellas y ellos. Pero no es natural para ti, Señor. Ayúdales. Ayúdales cuando con ligereza y prontitud, y ayúdanos, murmuramos del hermano, Señor, y nos olvidamos de tu mandamiento, de tu palabra. No murmuréis los unos de los otros. Ayúdanos a vivir una vida santa para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos. Y quiera Dios que su palabra nos transforme. Bendiciones para todos.